Bien, vamos a utilizar el método del zipper para calcular el área de este polígono. Pues voy a hacerlo en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj. Empiezo en A y le doy la vuelta y termino en A. Entonces, empiezo con los puntos. 2,3 es el A. El F, 4 para la X, 3 para la Y. El E, 4,0 porque se queda en el eje. El D, 2 para la X, menos 2 para la Y. El C, 0 para la X, menos 3 para la Y porque está en el eje Y. El B, menos 1,0 porque está en el eje X. Este no se pone porque no tiene letra. Y volvemos a la que es 2 menos 2, 3. 2,3. Ahora vamos a multiplicar en diagonal y ponemos los resultados a la derecha. En diagonal y los resultados a la derecha. Vamos a multiplicar. Multiplicar. Si se va a equivocar en los signos, mejor hágalo con la calculadora. 2 por 3 me dio 6. 4 por 0, 0. 4 por menos 2, menos 8. 2 por menos 2, menos 6. 0 por 0, 0. Menos 1 por 3, menos 3. Chequen a ver si los resultados de ustedes coinciden. Si se equivocó en algún resultado, pues ya sabe que hay que corregir. Ahora, del otro lado. Multiplico en diagonal y pongo los resultados a la izquierda. ¿Ok? Entonces multiplico en diagonal. 3 por 4, 12. Otra vez 3 por 4, 12. 0 por 2, 0. Menos 2 por 0, 0. Menos por menos más, 3 por 1, 3. 0 por 2, 0. Y también vamos a sumar todos los resultados, tanto de la izquierda como de la derecha, y ponemos el resultado acá, en este circulito. Entonces me da 6 y menos 6, estos se eliminan. Son de signo contrario. Y menos 8 menos 3 me queda menos 11. 12 más 12, 24. 24, 27 sería. El área sería restar esos dos resultados con todo y menos del 11. O sea, restarlo, tendría dos signos menos entonces. Y divide entre 2. Eso sería el área. Entonces mete en la calculadora 27 menos menos 11 entre 2 y ¿cuánto le dio eso? 19. Si le dio 19, lo tiene bueno. Muy bien. Tome nota. Entonces, usando este triángulo de 3 y 3, aplico Pitágoras con raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso les va a dar a ustedes en la calculadora 3 raíz de 2. Verifiquen a ver si es cierto. 3 raíz de 2. Me dicen si sí. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto. Ya esa está lista. Entonces voy aquí, venir aquí a la figura y le voy a poner la medida solo para que recordemos. Que este mide 3 raíz de 2. No me la dibuja ahí, pero ya sabemos. Ahí mide 3 raíz de 2. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que voy a recortar la figura y la vuelvo a pegar porque si no, no me admite los trazos. Quito esta y borramos esto de acá. Y nos venimos, la corremos un poquito. Ahora sí. Esta mide 3 raíz de 2. Este que es horizontal ya sabemos cuánto mide. Vamos a ponerlo de una vez. ¿Cuánto hay de 2 a 4? De 2 a 4, ¿cuánto hay? Dos, profe. 2. Y lógicamente ya este lo sabíamos. De 0 a 3, este mide 3. Son los únicos lados rectos. Los demás sí hay que hacerlos por Pitágoras. Vamos ahora con este triangulito de abajo. Con este de acá.
este pedacito de acá, el DE, ¿ok? El DE sería este. Dibujo la figura en verde, esta, ¿ok? Entonces, ¿cuánto mide de aquí a aquí? De 0 a -2, este mide 2. Y de 2 a 4 ya vimos antes que es también 2. Por lo tanto, este verde lo vamos a hacer con la raíz cuadrada de 2 a la 2 más 2 a la 2. Y en la calculadora a ustedes les va a dar 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. Entonces también vamos a ponerle aquí que este nos dio 2 raíz de 2. Ahora vamos a ir con este chiquitico de aquí, el C, el CD. El CD es este. Lo vamos a pintar de azul. S. Este pedacito de acá mide 1. Y ya sabemos que este mide 2. Entonces para este sería con 1 y 2. No por este -2, sino por la distancia que hay de aquí a aquí, que es de 0 a 2. Entonces este lo hacemos con la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso les va a dar raíz de 5. Y por último, el pedacito que falta, que sería este de B a C, que sería ese lado. Ese lado lo vamos a pintar desde café, este. Y también ya saben que arriba mide 1, este pedacito mide 1. Y de 0 a -3, de 0 a -3, este mide 3. Entonces, este lado sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso les da raíz de 10. Por lo tanto, el perímetro, vamos a ponerlo aquí en grande y en blanco. El perímetro del polígono sería primero 2, luego 3, que son los dos números enteros. Y luego sumamos 3 raíz de 2, que es la de arriba. Luego más 2 raíz de 2. Luego raíz de 5. Y por último, más raíz de 10. Si quieres, suma todo eso en la calculadora y en decimal me dice cuánto le dio. 2 más 3 raíz de 2 más 2 raíz de Diecisiete 2. coma cuarenta y seis, profe. 17,46 aproximadamente. ¿Ok? Se le pone un puntillo indicando que es aproximado. Se lo dejo un rato para que tome nota. Usted calcula, por ejemplo, los segmentos inclinados por la fórmula de la distancia, que es esta. Por ejemplo, BA, que sería -1, 0 y A 2,3. Simplemente aplica la fórmula de distancia. -1 menos 2 al cuadrado más 0 menos 3 al cuadrado y le va a dar exactamente lo mismo que se aplica a Pitágoras, porque es lo mismo, realmente es el mismo principio. Eso sí, hay que trabajar con cuidadito para no dejar de lado los signos. Como para los test hay que hacer lo mismo, nada más lo hacemos para un caso, para AXA. Entonces recordemos que abrimos paréntesis y multiplicamos la nota por el porcentaje. La nota 100 por el 30%, más la nota 50 por el 20%, más la nota 100 por el 40%, más la nota 50 por el 10%. Cierro y divido entre 100. Me dicen cuánto les dio esta nota de AXA.
¿Cuánto les dio esa operación? ¿Qué es una ochenta y operación? cinco 75. 85. 85. Ok. 85 dio la de AXA. Y obviamente igual hacen la de luz. ¿Cuánto les dio la de luz? 75. 75. ¿Y Raúl cómo le fue? 70. 70. Bien, con esas notas entonces, dice que Luz reprobó el curso, es falsa. Luz pasó con un 75. Axa y Raúl aprobaron el curso, sí. Los dos tuvieron nota superior o igual a 70. Esta sí, verdadera. Axa y Raúl obtuvieron lo mismo, no, no tuvieron lo mismo. Entonces la respuesta correcta es solo la dos, nada más. Listo. La edad que más se repite, entonces usted subraya eso. La edad que más se repite en un grupo es 14 años. ¿Ok? Es 14 años. Entonces, de inmediato, cuando usted dice lo que más se repite en estadística es la moda, entonces usted también va a subrayar en rojo que la moda de las edades del grupo es 14 años, porque significa lo mismo. Por lo tanto, la primera es verdadera. Y la segunda, usted la va a subrayar, dice, la mediana de las edades es en verde, ¿verdad? La mediana de las edades es 16. Y la mediana se encuentra en el puro centro de los datos, digamos, se tiene la lista de datos. Y exactamente a la mitad está la mediana. Ahí está la mediana, ¿ok? Que en este caso es 16. Antes de la mediana hay un 50% de los datos y después de la mediana hay otro 50% de los datos porque la mediana se encuentra en el purititico centro. Por lo tanto, la segunda también es verdadera. Dice que al menos el 50% de los estudiantes de ese grupo tienen 16 o más. O sea, se refiere a la segunda parte, a los 50% que están después. Pero también se pudo haber referido en otra pregunta a los 50% anteriores. ¿De acuerdo? Ahí les queda la ilustración para que la pueda replicar y repasar. Media igual X barra igual promedio. Suma suma total entre el total. Suma total de los datos entre el total. Si son 150 datos, hay que sumar los 150 y dividir entre 150. Eso es el promedio, llamada también media. La mediana está en el puro centro y es solo o un dato o la suma de los dos del centro. Mediana. Listo. Uno, 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 dos, 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 tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, siete, nueve, 10, 10, 15. Aquí tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dígame cuál es la moda, dígame cuál es la media y dígame cuál es la mediana. ¿Cuál es la mediana? ME es la mediana.
MO es la moda. Y X barra es la media o el promedio. Como preguntó y no sabían, calculen cada una de estas. Ahí tienen una lista de datos. ¿Cuál es la moda de esos datos? ¿Cuál es la mediana de esos datos? ¿Y cuál es el promedio? Hay que calcular en algunos casos y en otros nada más buscar. Por ejemplo, usted tiene una lista de datos. En este caso puede ver que el 1 aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces. El 2 aparece 1, 2, 3 veces. El 3 dos veces, el 4 dos veces, el 5 dos veces, el 7 y el 9 una vez, igual que el 15 y el 10 dos veces. ¿Cuál aparece más? El 1. Entonces la moda es el 1. Es el dato que más se repite. Listo. La mediana es el dato que está en el puro centro. Si tenemos 19 datos, la mitad sería 9 a la izquierda y 9 a la derecha, serían 18. Entonces, el que completa los 19 en el centro sería el número 3. Claro que para poder encontrar el dato central, bajo estas condiciones, los datos deben estar ordenados de menor a mayor. Ya tienen que estar ordenados. Si están en desorden, no van a poder encontrar la mediana. Tienen que ordenarlos primero para poder ver cuál es el dato que está en el centro. Ordenados para encontrar la mediana. En cambio, el promedio no. Usted simplemente el promedio lo saca sumando todos los datos y dividiendo entre 19. ¿Ok? En este caso, vamos a hacer la suma. Voy a hacerla rápido. 1 más 1 más 1 más 1 más 1, 5 veces, ¿cuánto da? 5 más 2 más 2 más 2 me da 6. 3 más 3 me da 6. 4 más 4 me da 8. 5 más 5 me da 10. 7 y 9 me da 16. 10 y 10 me da 20 y el 15. Eso lo tengo que dividir, sumado todo eso, lo tengo que dividir entre 10 y 9. Ahora sí, toda esa suma, ¿cuánto les dio? 86. 76 entre 10 y 9, y esto les va a dar el X barra, que es el promedio. Dice que le dio ¿cuánto? 4, ¿qué? 5. 4,15. 5, profe. 4,5, ok. 4,5. De todos modos, vamos a revisarlo. ¿De acuerdo? Vamos a revisarlo a ver si estamos bien. Entonces tenemos paréntesis, porque voy a sumar 5 más 6 más 6. 5 más 6 más 6. Más 8 más 10 más 16. 8 más 10 más 16 más. Y luego 20 más 25. Más 20 más 25. Más 15, perdón. Más 15. Cierro y divido entre 19. Me lo va a dar en fracción, pero con ese D me da 4,5. ¿Ok? Este sería el promedio o media. ¿Estamos claritos ya con la diferencia de los tres? Perfectísimo. ¿Me dicen sí? Sí, Ok, le dice que es una función de la forma ax al cuadrado más bx más c. Usted con solo que vea que está x al cuadrado, ya sabe que es cuadrática. Cuadrática. ¿Ok? Por el x a la 2 ya es cuadrática. De esta usted sabe que si la gráfica es abierta hacia arriba, llamada cóncava hacia arriba, es porque la a, el número que multiplica x2, es positivo. Es mayor que 0. Porque cuando es mayor que 0 es cóncava hacia arriba. Entonces ya viendo esto, sabe que la afirmación 2 en la pregunta 52 es falsa. Porque dice lo contrario. ¿Ok? Luego, viendo la gráfica, usted observa que la gráfica corta al eje Y
por debajo de cero. Ahí está cero y por debajo de cero. Este número que está aquí es C. Y ese C en esta posición es negativo. O sea, C en este caso es menor que cero. Y aquí dice que es mayor que cero, entonces también es falsa. ¿Ok? Nada más agreguen esos detalles si no los vio para que lo recuerden. Dice, un cero de F corresponde a 3. Se les llama ceros a los puntos donde corta el eje X. Entonces, estos puntos acá, donde corta el eje X, se les llama ceros. En este caso, menos 1 es un cero. Menos 1 es un cero. Y el número que va aquí también sería un cero. Luego, trazando el eje de simetría, que es la línea que pasa verticalmente por X igual 1, ese sería el eje de simetría. ¿Ok? Ahí. Pasando por X igual 1, o sea, este punto de acá corresponde al pase del eje de simetría, que es X igual 1. ¿Ok? Entonces ya con base en eso, contestamos la segunda afirmación de la pregunta 53. El eje de simetría corresponde a X igual 1, es verdadera. ¿Ok? Ahora usted ve que la distancia que hay de menos 1 hasta el eje de simetría son 1 y 2 unidades. Pues lo mismo debe haber del eje de simetría a este otro punto. 1 y 2 unidades. Y si aquí es 1, entonces aquí tendríamos 2 y aquí tendríamos 3. Por lo tanto, la primera afirmación también es verdadera. Un 0 de F también corresponde a 3. La primera afirmación dice que al analizar el recorrido, vea que si dice así, ¿verdad? Solo el recorrido, voy a subrayarlo. Dice, al analizar el recorrido de los datos, nada más dice el recorrido. Si dice así, usted va a poner que el recorrido solito es al máximo, le resto el mínimo. Y lo hace para los que le piden aquí. Le están pidiendo comparar la contabilidad con secretariado. ¿Ok? En este caso, encomienda no se lo están pidiendo, entonces tranquilidad. No va a calcular encomienda, nada más va a calcular el recorrido de secretariado y contabilidad para compararlos. Entonces, aquí sería en contabilidad 40 menos 22. Me dice cuánto le da. 40 menos 22 me dio cuánto. 18. 18. Y por el otro lado, 45 menos 18, ¿cuánto le dio? 27. 27. 7. 27. Dice que al analizar el recorrido, dice que el departamento de secretariado hay indicios de que esos son más variables. ¿Cuál le dio mayor? Secretariado. Sí. Sí, es mayor que 18. Por lo tanto, sí es más variable que contabilidad. Entonces, esta es verdadera. ¿Ok? En la 2, observa que ya no dice solo recorrido. Vea que dice recorrido intercuartílico. Entonces subraye aquí recorrido intercuartílico. Cuando ¿Qué dice significa eso? recorrido intercuartílico, no escribo toda la palabra porque es muy larga. Intercuartílico, como dice acá, es el recorrido entre los cuartiles, que sería al Q3 le restan el Q1. Y le están pidiendo comparar también el departamento de secretariado con contabilidad. Entonces, hagámoslo igual. Tiremos una línea acá y ahora calcule, eso sí, el recorrido intercuartílico. Al Q3 de secretariado le resta el Q1 y lo mismo hace con contabilidad. A ver cuál le da mayor. Entonces, sería el Q3, 30 menos 24. ¿Cuánto le dio en contabilidad 30 menos 24? 6.
6. Y en el otro, en el secretariado, 34 menos 30. Menos 30 le 4. queda 4. Dice que el departamento de secretariado hay indicios de que son más variables que contabilidad. Secretariado me dio 4 y contabilidad me dio 6. Esta sería falsa, ¿verdad? Porque esta sí me dio menor en secretariado que en contabilidad. Así de sencillito es el trámite. Tome nota. Le dan esta tabla que incluye, bueno, en esta fórmula especial, aquí en esta pregunta especial, quiero subrayar algo. Vean, la siguiente tabla muestra datos en minutos de una competencia. Vamos a subrayar competencia. ¿Ok? Es una competencia masculina y femenina. Además se sabe que Ana y Roy participaron en la carrera. Ella completó 58 minutos, ¿verdad? Y Roy 48 minutos. ¿Ok? El asunto aquí que es muy importante es que es competencia. ¿Ok? ¿Quién gana una competencia? ¿El que dura más o el que dura menos? El que dura menos. El que dura menos. Llega primero. Menor, ajá, el que llega primero. Primeros lugares. Menor tiempo. Apunten esto. Menor tiempo. Porque esta pregunta se sale del orden de las preguntas de coeficiente de variación y de posición relativa. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, para esta primera pregunta no hay tanto problema porque lo que pide nada más es variabilidad. Entonces, vamos a calcular el coeficiente de variación para hombres y para mujeres. Entonces, ponemos CV y la fórmula es la desviación estándar que se representa con este simbolito entre la media, ¿ves? La media, que sería el promedio, pero lo multiplica por 100. Entonces te pone desviación estándar entre el promedio por 100. Esa es la fórmula. Ok, vamos a apuntarla por aquí abajo. Coeficiente de variación, desviación estándar entre el promedio por 100. Entonces lo hacemos para cada uno. En este caso, 5 entre 50 por 100. Me dice cuánto le da con dos decimales. Para los hombres. ¿Cuánto le dio? La 10, profe. Da 10, 10. profe. Perfecto. Y en el caso de las mujeres, sería 5 entre 55 por 100. Me dice cuánto le da. 9, profesor. 9. ¿Ok? Dice que además se sabe que Ana y Roy, etc. Bueno, con respecto a esto, dice, el coeficiente de variación referido a los minutos empleados en la carrera de la categoría femenil es del 50%. No, ¿verdad? Porque me dio 10. Eso es falso. No es 50 porque me dio 10%. Y en la segunda dice que en términos relativos hay más variabilidad en los tiempos realizados por las mujeres. No, porque me dio más variabilidad en los tiempos de los hombres. Hay más distancias entre los tiempos de los hombres que entre las mujeres. Por eso también es falsa, ¿ok? No es más variable las mujeres, sino menos variables. Así quedaría esta pregunta. Tomen nota y ya vamos con la otra. Ahora sí vamos a utilizar nosotros el tiempo de Rita, de Ana, perdón, el tiempo de Ana, que son 58 minutos, y utilizaremos también el tiempo de Roy, que son 48 minutos. Para responder la afirmación, ella obtuvo una mejor posición relativa que él en la carrera. Recuerde que es el menor tiempo. Ok, porque es una competencia de carrera. Aquí es al revés. No es el número más grande, sino el menor. Entonces vamos a calcular la posición relativa para ambos, para Ana y para Roy. Entonces ponemos la fórmula de PR.
PR, posición relativa. La fórmula se la saben perfectamente porque la compañera acaba de decirla. Posición relativa. En este caso vamos con Roy. Bueno, con Ana primero. Sí, con Roy porque son los hombres. Vamos con Roy primero, que son los hombres. Es el tiempo de Roy, 58, menos el promedio, que es 50, entre 5. Es el El de, tiempo menos el perdón, profe, promedio Perdón, es entre 5. 48, el profesor. de Roy es 48. Ah, ok, 48. Entonces corregimos acá. Es 48 el de Roy. Muchas gracias. 48 menos 50 entre 2. Ok, haciendo la corrección, ¿cuánto les da este resultado? Profe, es de entre 5, porque está diciendo 2. ¿Cuánto da el resultado? 48 menos 50 entre 2, entre 5, perdón. Menos 0.4. Menos 0,4. No sé, no creo. ¿O Voy a sí? ver. Menos Sí, menos, 48. sí, menos Sí. 0,4. Sí, menos Bien. 0,4, profe. Sí, 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 está correcto, muy bien. Ahora vamos con Ana. Ana sí es 58, ajá, correcto. Entonces, 58 menos el tiempo de las mujeres que es 55 y la desviación es la misma, entre 5, no hay problema. ¿Cuánto da eso? 0.6. 0,6. ¿Cuál es el menor tiempo? ¿El de Roy o el de Ana? El de Roy. El de Roy porque es negativo, entonces lógicamente, ¿ella obtuvo mejor posición relativa? No. Tuvo mejor posición relativa Roy porque tuvo un tiempo menor. Entonces es falso. Y luego dice que la posición relativa de Ana con respecto a los tiempos dio 0,4. No, dio No. 0,6. Ambas son falsas. ¿Ok? El asunto es que hay niños, 23 en total, 23, 23. Vea que todos dicen 23, 23, 23, 23. Entonces el dato no es problema. Aquí el asunto está en que hay 11 que prefieren la guitarra, hay 7 que prefieren el saxofón y 5 que prefieren el violín. Y nos preguntan por la probabilidad de que un estudiante o un niño escoja el violín o el saxofón. Tenemos que sumarlos porque la O en probabilidad significa sumar. Significa unión o sumar. Entonces sería en este caso sumar los 7 de saxofón con los 5 de violín y 7 más 5 nos da 12. Y la respuesta correcta sería la opción D, 12 sobre 23. ¿Ok? Que sumen los 11 de guitarra y los 7 de saxofón porque no se incluye el violín. Entonces 11 más 7 obviamente les da 18 sobre el total que son 23, la opción D. Ojalá que salgan unas 3 de estas en el examen. Vean, cuando le aparece una cuadrática, voy a apuntar la fórmula de todo para que repasen bien los detalles. La fórmula es menos 0,3x a la 2 más 150x. Dice que x representa la cantidad de paraguas, ¿verdad? La cantidad de paraguas por producir. Y le están preguntando a usted precisamente cuántos paraguas, o sea, le están preguntando por X. Y cuando le preguntan por X, para poder lograr una máxima ganancia, cuando habla de máxima, hablan del vértice. Y el vértice es un par ordenado XY, donde la primera es menos B sobre 2A y la segunda menos discriminante sobre 4A. Pero como le están preguntando cuántos paraguas es por X, usted solo va a calcular menos B sobre 2 por A. Para eso necesita saber quién es A, que sería
menos 0,3. ¿Y quién es B? Que sería 150. Con esos valores los mete acá en la fórmula y calcula eso. Entonces pondría menos paréntesis 150 para saber que estoy sustituyendo la B sobre 2 paréntesis y meto menos 0,3. Meta eso en la calculadora y me dice cuánto le dio. ¿Cuánto le dio eso? 250. 250 paraguas vendidos, producidos y vendidos. ¿Ok? Así de sencillito es como se hace. Voy a darle pausa para que tomen nota y ya casi continuamos con la otra. Entonces, si usted, por ejemplo, sustituye el 7, no le da 7000. Pero si sustituye el 9, acá, mete eso en la calculadora, este sí le da los 7000. Así se da cuenta que la respuesta correcta es la opción B. Luego de calcular los coeficientes de variación, 2 entre 9% y 2 entre 7%, los resultados se restan. A 28,57 le resto 22,22. ¿Y cuánto les dio aproximadamente? 6,35, profe. 6,35, la opción D. Muy bien. Eso sería. Bien, para grabar entonces, aquí tenemos que calcular la posición relativa de los dos. De Rita, que sería el dato menos el promedio entre 2 y da 0,5. El de Alex, que sería también 10, pero menos 7, entre 2 y da 1,5. Al ser superior el de Alex, él tiene mejor posición relativa, entonces la primera es verdad. Pero nos dio 1,5, entonces la segunda es falsa porque dice que daba 3 y no es cierto. Número par, entonces los pares en 4, que serían el 2 y el 4, serían 2 sobre 4, que es el total. Simplificado, mitad y mitad, un medio. Entonces la respuesta sería la opción B. Mientras que en la 60 la probabilidad de obtener un número mayor que 4 es 1. Sí, claro. Sí, claro. No es 1. Mayor que 4 no. Mayor que 4 es Falso. 0. Porque ninguno es mayor que 4. Entonces, no es 1, es 0. Entonces, esta es falsa. Y la otra, la probabilidad de obtener un número menor que 5 es 0. No, es al revés, es 1. Porque todos son menores que 5. Entonces, también es falso. ¿Ok? Al sustituir esto en la fórmula, queda x menos 3 al cuadrado más y menos menos, que haría más 3, y 3 al cuadrado es 9. La respuesta sería x menos 3 al cuadrado más y más 3 igual a 9. Opción B. Usted tiene la circunferencia C dada por esta fórmula. Usted saca el centro nada más. El centro sería 5, menos 2. A este centro dice que lo traslada 5 unidades hacia arriba. Hacia arriba es, súmele a la Y, porque es hacia arriba, súmele a la Y, 5 unidades. Y 6 unidades a la derecha. A la derecha es, súmele, pero a la X. Entonces, súmele 6 a la X. ¿Ok? Pasa una rayita para que haga la operación. 5 más 6 le da 11. Y menos 2 más 5 le da 3. Ese sería el centro de C'. Corresponde a la C. Dice la pregunta al revés. Considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia C'. De centro O, cuya medida del radio es 2, la cual se obtuvo. Subrayemos eso. Se obtuvo. Se obtuvo al aplicarle una traslación de 8 unidades hacia la izquierda horizontalmente y 3 unidades hacia arriba verticalmente a una circunferencia C.
Entonces, quiere decir que este es el resultado. Entonces, usted tiene la circunferencia C, ¿verdad? Cuyo centro no lo conozco, y le aplican la traslación y se obtiene la circunferencia C', donde sí conozco el centro. Es este, que sería X es 7 y Y es 5. 7,5. Yo ocupo encontrar el centro de C y al mismo tiempo la ecuación. ¿Ven? Me preguntan por la ecuación de la circunferencia de C. Entonces lo que yo tengo que hacer es pensar al revés. ¿Cómo al revés? Vea. Si aquí dice que C' se obtuvo aplicándole una traslación de 8 unidades hacia la izquierda, 8 unidades hacia la izquierda a la C, entonces eso sería 8 unidades a la izquierda, sería menos 8, menos 8, ajá, a C. Y 3 unidades hacia arriba es sumarle a la Y, 3. Entonces vamos a hacerlo al revés. No vamos a aplicarlo así, sino que lo vamos a aplicar al contrario. A 7 le vamos a sumar 8 y a 5 le vamos a restar 3. Lo hacemos al revés, al inverso. Entonces vea lo que pasa. Tiene 7 más 8, le da 15. Y 5 menos 3 le da 2. Entonces, este sería el centro que va aquí. Aquí tendría que ser entonces 15 y 2. Por lo tanto, la ecuación sería x menos 15 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual 4. Entonces, la respuesta corresponde a la opción D. Tome nota para que vea cómo se piensa al revés. Dice que si en un polígono regular, la medida del ángulo interno, ok, conforme yo voy leyendo, voy apuntando las cosas. La medida del ángulo interno, que para mí es 180 menos el ángulo externo. Es la fórmula más fácil para mí. 180 menos el ángulo externo. El ángulo interno, 180 menos el ángulo externo. ¿Ok? La fórmula del ángulo externo, yo me la sé. Es 360 entre n. Entonces, 180 menos 360 entre n es igual al ángulo interno, que en este caso dice que es 150. Así como está, métanla en la calculadora, pero en lugar de n, ponga x. En lugar de n, ponga x. Ok, pone así. 150 igual, 180 menos 360 entre n, shift cal igual, para averiguar cuántos lados tiene el polígono. N es el número de lados, pero recuerde que la calculadora no mete n, sino x. Me dice cuánto le da la n, antes de que yo lo haga, para revisar. 12, profe. 12, muy bien. Entonces lo que el compañero hizo fue, voy a usar esta calculadora. 150 alfa cal, 180 menos fracción 360 sobre n, pero voy a poner x. Shift cal igual y da 12. El polígono tiene 12 lados. ¿Ok? 12 lados es un dodecágono. Dodecágono. Ok, dodecágono. Y le dicen que la medida del lado, mira, nos dan el lado. La medida del lado es 8 raíz de 2. Y nos piden el perímetro, pero usted se sabe el perímetro. El perímetro es el número de lados por L. Entonces el perímetro sería 12 por 8 raíz de 2. Pero en la calculadora usted solo pone 12 por 8.
Y eso le da 96. Y pone usted de adorno el raíz de 2. Y la respuesta correcta, la opción D. Y si el corte en el cilindro o en el cono es horizontal, paralelo a las bases, siempre, siempre va a ser una circunferencia. ¿Ok? Circunferencia. Circunferencia en ambos casos y, por supuesto, en la esfera con mucho más razón. Entonces, la afirmación 1 que dice que la figura 2 y 3, las secciones planas, producto de la intersección, son elipses, es falso. Para que sea elipse, el corte tiene que ser inclinado. ¿Ok? Horizontal, paralelo a las bases, siempre va a ser circunferencia. Y en la figura 1, dice que el radio de la sección plana, producto de la intersección, es congruente con el radio por supuesto que es congruente, no es que son iguales. Los dos, el cilindro el corte del cilindro, que es una circunferencia, es igual a la base, porque es un cilindro. No es que se hace más angosto en ninguna parte, no. El cilindro es recto, por eso es que los radios son iguales. Este radio mide lo mismo que este. Por eso esa sí es verdadera. ¿Ok?